Muy bien, mis hermanas, vamos a ir al tema que nos convoca hoy día. La verdad es que estamos hablando de la salud de la mujer. Y yo quisiera tomar como tema para hoy la salud mental de la mujer. Me parece a mí que es un tema transversal, es decir, que no solo es para las mujeres, sino para niños, adultos mayores, papás, mamás. Pero hoy día nos vamos a enfocar cuáles son aquellos aspectos que pueden estar dañando la salud mental de la mujer. ¿De acuerdo? Voy a leer algo para ustedes que revisé en las estadísticas, que nos sirve como de contexto a nuestra conversación. Eh, la salud mental en pandemia señala que las principales preocupaciones que las mujeres tienen que ver con las situaciones familiares, situaciones de salud y también con los ingresos económicos. Haciendo una pequeña encuesta, se ha determinado que un 30% de las mujeres están preocupadas por sus relaciones familiares. Hay un 15% de ellas que están preocupadas respecto de la salud propia y de la familia. Y un 34% de ellas que expresa una preocupación por la situación laboral de ella, de su esposo y por los ingresos económicos que se han visto afectados con la pandemia. En este tiempo tan largo que hemos tenido de pandemia, el temor a contagiarse, los problemas económicos, el cambio abrupto en el estilo de vida ocasionaron un aumento en los problemas de la salud mental de la población de todo Chile, generando trastornos psicológicos, depresiones, angustias, ansiedades, miedos, y el gran grupo afectado por esto son principalmente las mujeres. Hay un centro de estudios que hizo un seguimiento para saber un poquito cómo estaba el estado de salud en pandemia para la mujer, y este seguimiento se basó en un análisis sobre 18.000 mujeres en llamadas telefónicas para poder identificar cuáles eran sus sensaciones respecto de la pandemia y sus preocupaciones principales. Esto fue con la intención de identificar sentimientos, preocupaciones de cada una de ellas. Se hicieron preguntas de situación laboral, económica, para saber cómo estaban sobrellevando la pandemia durante el año 2020. Y lo que se obtuvo con esta entrevista personal a cada una de ellas, las principales preocupaciones tienen que ver con las situaciones familiares, de salud y los ingresos económicos. Eh, con respecto al primer tópico, o sea, con relación a las relaciones familiares, más del 30% de ellas dicen estar preocupadas por las relaciones familiares. Ya habíamos nombrado ya un 15% de las de salud y un 34% de las de ingreso. El 70% de las mujeres declara tener miedo respecto de la pandemia. Un 14% declara tener sentimientos de ansiedad y de tristeza. Y hay un 12% de mujeres que expresa tener emociones relacionadas con la impotencia o con la rabia, el enojo. En este sentido, antes de la pandemia, una de cada 5 mujeres señalaba que la salud mental era lo más importante para su vida diaria. Sin embargo, hoy día ese número ha subido porque la salud mental, si antes no era preocupante antes de la pandemia, hoy día con la pandemia, la gran mayoría de las mujeres encuestadas define que su preocupación o una de sus preocupaciones principales tiene que ver con la salud mental de la mujer.
Este análisis que hacemos en relación a la información que nos llega por los medios nos hace ver que la salud mental es hoy día de harta preocupación. Y esta salud mental involucra sentimientos, emociones, frustraciones, rabia, enojo, ansiedad, desesperación, cuestiones que están a flor de piel. Es probable que uno no ande diciendo o la mujer no ande vociferando que no tiene comida, que no sabe cómo va a comer la otra semana, cómo va a llevar a los niños, cómo va a sostener su hogar. No lo va a decir, pero lleva esta procesión, esta pena por dentro que provoca una profunda tristeza, amargura en la vida de la mujer. Entonces, el tema que hoy día nos convoca es cómo entonces Dios, cómo entonces la palabra de Dios nos permite trabajar la salud mental de la mujer. La salud mental de la mujer es como la temperatura. Es decir, si yo estoy dentro del rango de los 36 grados, más o menos, quiere decir que mi salud está bien, está favorable, que no necesito apoyos médicos, que no se vislumbra algo. Entonces ocurre que la temperatura cuando sube de los 36, 37, 38 grados, evidentemente es una señal de que el cuerpo está viviendo una situación de salud delicada que necesita ser tratada. Hoy día, con esto de la pandemia, hemos visto que la temperatura es uno de los indicadores más importantes para la determinación de la enfermedad. Y en todo lugar donde usted vaya, farmacia, solo se salvan los negocios de barrio. Pero todo otro lugar un poquito más formal que eso, le piden la temperatura, la mano, la distancia social. La salud mental de una persona determina de esta manera cómo está el corazón de la persona. Es decir, si una persona vive ansiedades, si una persona vive preocupaciones, vive miedos, es porque no es que haya nacido así o que sea extrañamente así, sino que es un reflejo de que el corazón de la persona no está tranquilo, de que las preocupaciones consumen su principal atención. Por lo tanto, antes de encontrar confianza en las cosas de Dios, encuentra más bien la preocupación en las cosas que están ocurriendo, en las cosas que pasan diariamente. Así que hoy día, mis hermanas, yo abro este contexto de la salud mental sin conocer las realidades de cada uno de ustedes, pero sabiendo de que lo que hemos descrito muy someramente es algo que nos afecta. Nos vamos a ir a la palabra del Señor para ver qué nos dice la Biblia respecto de la salud mental. Yo creo, mis hermanas, que la palabra del Señor tiene respuesta para todas nuestras inquietudes y preocupaciones, particularmente en el tema que estamos hablando. Por lo tanto, vamos a dejar que la Biblia nos hable y nos responda. Yo creo que lo que tenemos que reconocer en esto de la salud mental es saber que nosotros estamos viviendo una situación angustiosa en nuestro corazón. Esto nos ayuda mucho porque cuando nosotros vivimos una angustia, una ansiedad, un enojo, una rabia, una inquietud interior, normalmente esta cosa se refleja en la relación con las personas. Terminamos causándole un problema a terceros, que es nuestro problema, porque no lo sabemos conducir. Entonces podemos andar irritables, podemos andar molestos, podemos andar ansiosos, negativos, y esto lo traspasamos a otras personas y no lo atendemos como corresponde. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos una necesidad de parte de Dios para que el Señor se encargue de atender esta necesidad. Antes de comenzar a que la vida nuestra se altere por causa de nuestra salud mental y comencemos a afectar la vida de otros, hagamos un tratamiento delante de Dios para que el Señor nos ayude con esto. Vamos a ir a un primer texto que está en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Busquen conmigo.
Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Dice así la palabra del Señor. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este primer texto nos dice a nosotros, mis hermanas, de que debemos afirmar el corazón ante una realidad difícil, ante una circunstancia angustiante que puede estar afectando nuestra salud. Debemos afirmar el corazón y decir, en el Señor yo tengo la capacidad de tener dominio propio. Y este dominio propio me podrá hacer tratar mi salud mental delante del Señor y no permitir que ésta permee mi vida para que yo no tenga la mejor actitud con las demás personas. Esto es muy, muy importante. Otro texto que nos puede ayudar en este mismo sentido está en 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. ¿Qué dice la palabra ahí? Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Una situación que esté afectando nuestra salud mental es una tentación para perder el control. Y cuando uno pierde el control, lamentablemente comete errores, pecados y daños. Y esta palabra nos dice que cuando seamos tentados de dar rienda suelta a nuestro malestar interior, tenemos a Dios que nos da la salida. Y la salida de Él es para que podamos soportar en el tiempo de la dificultad, en el tiempo de la tentación. Esta es una buena palabra para hoy día. Cuando ya sabemos que estamos siendo atacados por el enemigo y que él además aprovecha toda circunstancia para que yo pierda el control, necesito pedir ayuda al Señor, ¿no es cierto? Y creo que lo principal es reconocer mi debilidad. No hacerse tanto el valiente, porque el que se hace el valiente puede caer justamente en el orgullo, puede caer en la autosuficiencia, y el Señor no quiere que nos levantemos por propias fuerzas, sino que confiemos en Él. Así que yo quiero recomendarte un texto de la palabra del Señor respecto de cuando yo reconozco que esto me está pasando. Estoy siendo afectado, ustedes están siendo afectadas por alguna situación que tiene que ver con la pandemia, que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con el trabajo, con la salud, y esto me hace actuar distinto. Es tiempo de que busquemos en el Señor este refugio. Yo les pido, mis hermanas, que busquen conmigo en 2 Corintios, en el capítulo 10. Este es un texto muy hermoso, muy conocido. 2 Corintios, capítulo 10. Y leamos ahí el verso 9 y el verso 10. Miren lo que dice la palabra del Señor. 2 Corintios, capítulo 10, verso 9. Perdón, debo corregir, mi hermana. 2 Corintios, capítulo 12. No sé dónde estaba mirando. 2 Corintios, capítulo 12, versos 9 y 10. A veces la mente, el estrés le pasa la cuenta a uno también, la ansiedad. Dice así la palabra. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Esta recomendación que nos hace el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, versos 9 y 10, yo diría que es el gran consejo para la salud mental. No conocemos bien esto de la salud mental, no somos expertos, ni pastores, ni menos los hermanos laicos, en saber qué me pasa a mí, por qué a veces ando triste, por qué a veces ando cabizbajo, por qué a veces no tengo ganas, por qué me deprimo. Todo esto tiene que ver con una consecuencia de la salud mental, es decir, hay cuestiones dentro de mí que comienzan a angustiarme, a preocuparme, al punto que alteran mi forma de pensar, alteran mi forma de vivir. En pandemia lo hemos visto. No puedo hablar de alguien en particular, pero yo veo cómo las personas cambian su actitud a partir de lo que están viviendo interiormente. Y hay gente que hace un cambio radical. Hay personas que se salen de un grupo, hay personas que evitan amistades, hay personas que se aíslan y se alejan. Le pasa de todo. En esto de la salud mental pasa de todo cuando la persona se ve afectada. Entonces, la primera persona que tiene que ayudarse con esto es la misma persona afectada, reconociendo que la salud mental es algo natural que nos ocurre en situaciones difíciles y que lamentablemente el enemigo va a venir a hacerlo crecer, va a hacerlo parecer una cosa grave, grande, compleja, difícil, para que nosotros entremos en este estado depresivo, en este estado angustioso, en este estado desesperante y comencemos a alterar nuestra manera de funcionar. No estamos contentos de la forma en que actuamos cuando actuamos mal. Siempre nos arrepentimos de las palabras que decimos, siempre nos arrepentimos de las cosas que hacemos, de los comentarios, porque no éramos nosotros. Después las explicaciones son, como dice el refrán, las explicaciones agravan la falta, porque no había control, entonces empiezo a explicar lo que no puedo explicar porque ya lo dije, ya lo hice, ya lo dije. Entonces, esto pasa porque comienza a superar mi vida. Y en este texto que acabamos de leer, Pablo recomienda todo lo contrario. En vez de hacerse el valiente, hacerse el fuerte, reconocer la debilidad que yo tengo. Ahora, la salud mental ataca los puntos débiles de nuestras expresiones al exterior. Por ejemplo, si una persona es nerviosa por naturaleza, la salud mental la pone más nerviosa. Si una persona es insegura, con la salud mental se pone terriblemente insegura. Si una persona tiene mal humor, con la salud mental afectada, se pone súper enojona, irritable y a veces insoportable. Entonces, para cada uno tiene expresiones diferentes. Personas que están angustiadas. Yo le voy a decir lo que me pasa a mí. Mi cerebro bota todo aquello que está más allá de la capacidad del soporte. Entonces yo olvido cosas, un poquito por distraído, pero yo también, que me conozco, sé que mi actuar natural para poder evitar el colapso es pum, pum, pum. El cerebro lo hace, no yo. No es que yo me olvide de fechas, de reuniones o bote un papel a la basura, no boto nada, pero mi cerebro colapsa y bota cosas para poder soportar. Entonces, esto que me pasa a mí, a otros le dan nervios, a otros le dan rabia, a otros depresión, a otros aislamiento, angustia. La salud mental afecta terriblemente. Entonces, la recomendación que nos hace Pablo en este texto es que reconoce tu debilidad. Pero no a cualquiera, no es que uno ande por la calle diciéndole a todo el mundo lo que a uno le pasa, sino que lo que uno tiene que reconocer su debilidad delante de Dios, basado en este texto. Porque el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer con mi debilidad? Esconderla así como una chaquetita para que nadie la vea, para que nadie se dé cuenta que yo soy nervioso y ando temblando, para que nadie vea que yo soy tímido y ando escondido, para que nadie vea que yo soy enojón y no soporto una palabra. No, al Señor tenemos que mostrar nuestra debilidad
entregarla al Señor y decir, Señor, la palabra de Dios dice que yo me debo bastar en tu gracia. ¿Qué significa? Que lo que tú me das es suficiente para que yo tenga una vida victoriosa. De este texto yo puedo decir que Dios no le quitó el aguijón a Pablo. Si el Señor hubiese sacado, Pablo se olvida de ese problema. Dios no quería quitarle el aguijón a Pablo. O sea, la realidad para nosotros, la traducción para nosotros, es que la salud mental puede ser algo que vamos a lidiar con muchos años, si no toda la vida. No sé si me entienden. No podemos esperar que voy a tener una salud mental fantástica. Se va a terminar la pandemia y voy a ser la persona más feliz, radiante. No. Secuelas van a quedar. Y probablemente voy a seguir lidiando con algunas cuestiones expresivas de la salud mental. Pero no puedo vivir de psicólogo en psicólogo. No es eso. Ni de doctor en doctor, ni de remedio en remedio, ni tratando de que esto pase. Debo venir al Señor y reconocer que Dios me está diciendo, bástate mi gracia. Es decir, no te angusties más, no sufras más, ven a mí, porque mi poder, dice el Señor, se perfecciona en tu debilidad. Y Pablo dice al final que él se gloría. Es increíble lo que él dice. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mira la recomendación, es como un antisentido. Pareciera que ante la debilidad tengo que mostrarme fuerte, esconderla. No, Pablo dice, por el contrario, más me gloriaré en mi debilidad, para que repose el poder de Dios, la gracia de Dios sobre mí. Una buena cosa respecto de la ansiedad, respecto de la salud mental y todas las preocupaciones, angustias que pueden provocar en una mujer, particularmente hablando de la mujer, debe traerse a los pies de Jesucristo y decirle, Señor, te entrego mi debilidad para que tu gracia repose en mí. Vamos a otro texto de la palabra del Señor. ¿Cómo hago para reposar o poner la debilidad a los pies de Cristo para que repose en mí su gracia y su poder? Vamos a algunos textos que nos pueden ayudar. Busquen conmigo, mis hermanas, Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Y vamos a leer ahí versos 5 y 6. Dice la palabra así. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Mira lo que dice la palabra del Señor, mis queridas hermanas. Debemos fiarnos del Señor. Fiarnos significa confiar en Él completamente, de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Es decir, la ansiedad, la preocupación no puede tomar el control de mi mente, sino que debo dejar al Señor lo que le corresponde al Señor para que Él haga, para que Él obre en mi vida. Y no sea así yo llevado como cualquier corriente para cualquier lado. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Me gusta esta palabra, mis hermanas, porque cuando nosotros reconocemos a Dios, le digo, Señor, tú estás en mi camino. Yo reconozco que tú vas delante de mí. Yo reconozco que tú conoces mi problema. Yo reconozco que tú sabes mi ansiedad y mi preocupación. Yo reconozco que no eres indiferente a mí, sino que estás ahí, preocupado de mí. Entonces, tú enderezarás mis veredas. Tú enderezarás mi camino. Es decir, el solo reconocer al Señor dentro de nuestra vida, dentro de nuestro caminar, la Biblia nos da la promesa que Él enderezará nuestras veredas. Entonces, es muy lindo. La confianza en Dios tiene que ver con que le dejemos al Señor obrar en nuestro camino, obrar en nuestro futuro, y no angustiarnos, sino que esperar confiadamente lo que Dios tiene para cada uno
de nosotros. Vamos a un texto más, Jeremías 17, 7 y 8. El profeta Jeremías, en su capítulo 17, dice la palabra del Señor, versos 7 y 8. Jeremías 17, versos 7 y 8. Mira lo que dice esta palabra. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Mira la palabra hermosa que el Señor nos comparte en esta tarde. Lo vuelvo a leer. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿No es esta una respuesta espiritual a la salud mental, a la ansiedad, a la angustia? Absolutamente. Está diciendo la palabra de que el tiempo no va a cambiar, las situaciones no van a cambiar, los problemas no van a cambiar. Parece ser que vamos a salir de la pandemia, pero nadie está seguro. Entonces, no podemos evitar que en el futuro y en el presente vivamos situaciones angustiantes, pero sí podemos confiar en la palabra de Dios, sí podemos confiar en el Señor, sí podemos estar como árbol junto a aguas, cuya raíz se moja con esa agua y que da un verdor, no solamente en el tiempo del invierno, sino que también en el calor abrasante del verano, y que nunca deja de dar fruto. Es decir, la pandemia puede seguir, no lo sé. Los problemas vendrán, sin duda. Las angustias y preocupaciones vendrán. Ustedes como esposas y como madres, como mujeres, son muy preocupadas. Nosotros los hombres somos hiperventilados y buscamos la forma de evadir los problemas. Una de las grandes cosas que yo siempre escucho es que mi marido no me escucha o no me pone atención. Le estoy hablando de un problema de los niños y resulta que él sale con otra historia. Como que el hombre se evade. Nosotros tenemos esta forma de hacer un borrón y pareciera que no hay problemas, pero la mujer no puede evitarlo. Siempre está conectada con los problemas, con el hijo, con el marido, con la pega, con la tía, con la mamá, el dolor, la angustia, todo. No puede evitarlo. Entonces no va a cambiar. Eso no va a cambiar. ¿Qué es lo que va a mejorar? Es que yo esté confiando en el Señor. Mi confianza es el Señor. De tal manera que mi árbol esté siempre verde y que aunque haga calor, nunca me falte el fruto. Finalmente, mis hermanas, para terminar, recuerden a Marta y a María. No vamos a buscarlo, pero recuérdenla. Una estaba angustiada, apurada, atareada, tratando de servir al Señor, de darle algo para comer, atenderlo, y la otra olvidada completa del tema de la casa, sino que ahí a los pies del Señor contemplando su hermosura y recibiendo su bendición, su palabra, su unción. Una representa a la mujer que está bajo el control de la salud mental afectada. Marta es una representante justamente de lo que estamos hablando, de la persona angustiada, ansiosa, nerviosa, enojona. Le sale todo, le sale todo, porque si ella solamente estuviera apurada o fuera ansiosa, haría la pega tranquila, pero la Biblia dice que ella se queja de su hermana María, y se queja a su hermana porque explota, porque le toma el control. ¿Cuántas veces perdemos el control? Decimos lo que no queremos, hacemos lo que no queremos, porque nuestra salud mental afectada por cualquier situación de presión, ¡buah!, nos hace explotar. Y la María, ahí tranquila a los pies de Cristo. Una afectada por la ansiedad
y por una salud mental con problemas, y la otra bajo control del Espíritu de Dios. ¿Cuál de las dos te gustaría ser en esta tarde? ¿La preocupada Marta o la tranquila María? Yo creo que la tranquila María. No porque no tenga pega, porque creo que María era una mujer trabajadora. No era una floja, era trabajadora. Algunos escritores suelen decir que ella tenía su trabajo hecho, por lo tanto tenía tiempo para estar con el Señor. No vamos a entrar en esa cavilación, pero creo que ella era una mujer trabajadora. Pero ella, y el Señor dijo, eligió la mejor parte. Es decir, de las dos debemos elegir la mejor parte. La salud mental de la mujer se va a resolver a los pies de Jesucristo. Se va a superar a los pies de Jesucristo. Yo te invito, mi hermana, para que todo problema que hoy día puedes estar viviendo, toda angustia, toda ansiedad, toda preocupación, toda pena, todo incluso motivo de rabia o de injusticia, ese sentido de injusticia que puedes tener en tu corazón, hoy día todo eso debemos traerlo a los pies de Cristo para decir, Señor, yo te entrego mi debilidad para permitir que tu gracia y tu poder se afirmen en esta debilidad, me ayuden en esta debilidad y yo pueda poner mi confianza en el Señor. Si yo pongo mi confianza en el Señor, mi resultado es que estaré como un arbolito verde, un arbolito con frutos. No importa si es invierno, verano, si hay frío o calor. La Biblia me promete que yo seré como un árbol que dará siempre fruto y estará siempre verde. Eso quiero. Eso quiero. A pesar del problema, a pesar de la pandemia, a pesar de toda circunstancia, quiero tener un árbol verde de mi vida con fruto para todo el mundo. Esto se logra a los pies de Jesucristo. Como María, a los pies de Jesucristo, recibiendo la bendición del Señor y confiando plenamente en Dios. Siempre digo, no ataques el problema, ven al Señor Jesucristo. No ataques el problema, vas a perder tiempo. Ven al Señor Jesucristo y deja que Él arregle el problema. La palabra del Señor dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Qué significa? Tus problemas serán corregidos, superados, ayudados, bendecidos cuando tú busques al Señor. No partamos por la resolución de los problemas, partamos por la búsqueda de Dios, porque Él sabe el problema que yo tengo. Si yo busco al Señor de alguna manera mágica, espiritual, especial, Él se preocupará de mi problema y no me daré cuenta cómo Dios lo quitará de mí, porque yo le di a Él la gloria, le di a Él el tiempo, le di a Él la atención y el Señor se encargó de sacar todo lo demás para librarme de mis angustias. Oramos a Dios. Señor, gracias por este tema compartido. Gracias por cada versículo que hemos compartido en esta tarde. Te pido, buen Dios de los cielos, que tú bendigas a mis hermanas y permitas tú, Señor, que ellas encuentren en Jesucristo la paz de su corazón. Encuentren en Jesucristo el riego permanente para sus vidas, que es su árbol. Encuentren en Jesucristo el descanso ante toda circunstancia. No estamos diciendo que ellas sean irresponsables. No, Señor, jamás lo serán. Inconscientes. No, Señor, jamás lo serán. La conciencia y la responsabilidad le estaca a la mujer cristiana. Pero lo que estamos diciendo es que tenga la capacidad de reposar en el Señor para que el Señor traiga verdor, paz a su corazón y las cosas solas vayan saliendo, se vayan resolviendo con la ayuda del Señor, y el corazón de las hermanas y el mío también esté contento, confiado, tranquilo, avanzando, positivo, siempre con una actitud positiva, porque el Señor se encarga de mis problemas. Bendecimos tu nombre esta tarde y te agradecemos por el tema en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios las bendiga, mis hermanas. Un placer estar con ustedes hoy día nuevamente. Amén.